película, el baño del Papa se sitúa en la ciudad de Melo, una zona fronteriza caracterizada por la precariedad económica y la informalidad laboral. La historia ocurre en el marco de la visita del Papa Juan Pablo II en 1988, un evento que despierta en la población una expectativa colectiva de transformación económica y social. Nos encontramos ante una comunidad empobrecida que sobrevive a partir del bagallo, es decir, el contrabando de productos desde Brasil, una actividad riesgosa, ilegal y fuertemente vigilada por militares. En este contexto, los habitantes ven en la llegada del Papa una oportunidad casi milagrosa para salir de la pobreza, lo que desencadena una serie de decisiones impulsadas no solo por la esperanza, sino también por la desesperación. Respecto a los personajes, tenemos a tres principales: Beto, un padre de familia que se dedica al contrabando y sueña con mejorar su calidad de vida; Carmen, su esposa y apoyo incondicional, quien sostiene el hogar y organiza las finanzas, aunque su poder se ve limitado por dinámicas patriarcales; y Silvia, su hija, quien representa el anhelo de movilidad social a través del estudio y una vida distinta, con el sueño de ser locutora. En esta película, la desigualdad se manifiesta en múltiples niveles, por ejemplo, un acceso limitado a la salud, educación y trabajo formal, así como en relaciones de poder, donde los más vulnerables son constantemente explotados o criminalizados. La visita del Papa, lejos de ser una solución, evidencia cómo las promesas externas pueden reforzar ciclos de precariedad cuando se insertan en contextos que son estructuralmente desiguales. Haciendo un análisis sociológico, podemos ver cómo esta desigualdad social es de tipo estructural, donde la pobreza no es un hecho aislado, sino que se da gracias a las condiciones históricas y económicas que hacen que se limiten las oportunidades de los habitantes de Melo. Estos factores estructurales que encontramos aquí son la informalidad laboral a la cual se dedicaban la mayoría de personas de allí, la ausencia del Estado y, por otro lado, la dependencia económica a eventos externos, como en este caso lo era la visita del Papa. Digamos que también se observa mucho esta reproducción social de desigualdad que se mantiene de generación en generación, ya que no hay oportunidades de educación ni de un trabajo formal a largo plazo. Por último, si siguiendo la idea del doctor Bourdieu, podemos ver cómo el capital económico y social limitado hace que las personas no tengan posibilidades de surgir, lo que hace que su posición baja en la estructura social se mantenga. Al realizar un análisis psicológico de la película, podemos encontrar que las representaciones sociales funcionan como marcos simbólicos que naturalizan tanto la pobreza como la desigualdad. Por ejemplo, la idea de que hay que tener entusiasmo o ser optimistas frente a la llegada del Papa construye una narrativa donde la solución no está en transformar las condiciones estructurales, sino en creer y esperar. Esto desplaza la responsabilidad desde el sistema hacia los individuos, legitimando así la desigualdad. Asimismo, la noción de que Dios proveerá o que el Papa traerá bendiciones materiales refuerza una lógica casi mágica de movilidad social. Sin embargo, esta fe convive con una realidad donde los verdaderos agentes de control, llámese políticos o fuerzas militares, operan como figuras de opresión, más no de apoyo. Tal como lo expresa Teresa, otro de los personajes del pueblo de Melo, al decir: nuestro verdadero castigo son los políticos que tenemos. También se evidencia una representación del trabajo profundamente precarizado. Cuando no hay oferta ni demanda, las personas se ven obligadas a regalar su trabajo, lo que normaliza la explotación. Ahora bien, la ilegalidad del bagallo no es cuestionada moralmente, sino que es asumida por muchos como la única alternativa viable, lo que legitima condiciones de riesgo extremo. Respecto a la identidad social de la comunidad de Melo, sucede algo bastante particular, y es que se construye desde la marginalidad, pero también desde la resistencia y la adaptación. Por un lado, se configura una identidad marcada por la exclusión al ser sujetos que viven al margen del sistema, estigmatizados como criminales por parte de las autoridades, y pues esta etiqueta no solo los define externamente, sino que también moldea su propia autopercepción. Por otro lado, esta identidad se sostiene a través de prácticas colectivas. Podemos mencionar tales como la cooperación y el apoyo mutuo, que son visibles en reuniones comunitarias, la resiliencia expresada en la capacidad de reinventarse constantemente ante la escasez o más bien pese a la escasez, y las tradiciones de género, donde las mujeres sostienen el hogar y los hombres asumen el rol de proveedores, incluso a costa de su propia integridad. Sin embargo, esta identidad está también reproducida mediante límites internos. Por ejemplo, Silvia intenta romper con el destino familiar a través del estudio, pero se enfrenta a representaciones que desvalorizan la educación, como cuando su madre le dice: ¿por qué estás interesada en hacer cosas tan raras? Las señoritas estudian costura, anticipando su fracaso y también probablemente su destino. Al final de la película podemos interpretar que se incorpora al trabajo de su padre, lo que simboliza la reproducción intergeneracional de la desigualdad. Respecto al componente emocional, nosotros pudimos identificar 5 emociones predominantes a lo largo de la película. En primera instancia tenemos el miedo, que se manifiesta constantemente, especialmente en los viajes de contrabando. Los personajes temen no solo por su integridad física, sino también por perder
su único medio de subsistencia, como ocurre con la bicicleta de Beto. Este miedo pues, también está ligado a la incertidumbre económica y al control militar. Después tenemos la frustración, que aparece en múltiples niveles. Por ejemplo, Silvia experimenta frustración al ver obstaculizado su sueño de estudiar, Carmen al no poder proyectar deseos propios más allá de la supervivencia inmediata, y Beto al ver que sus esfuerzos no se traducen en una mejora real. De hecho, la escena donde el dinero destinado a la educación de Silvia se invierte en el baño es especialmente significativa en este sentido. Después tenemos la desesperanza, que se instala progresivamente tras el fracaso colectivo. La promesa de cambio, que es alimentada por rumores acerca de la llegada de miles de visitantes, se habla de 10.000, 20.000, 50.000 e incluso 200.000, se desmorona cuando la realidad muestra cifras muy inferiores. El pueblo queda en bancarrota. Básicamente lo ha apostado todo y pierde, por lo que Teresa vuelve a mencionar: lo único que vendí fue mi alma al diablo, siendo una broma un poco cruel de la realidad cuando recordamos que una de las frases con las que el Papa recibía a los visitantes al llegar a Melo era: el mundo del trabajo te saluda. Después tenemos la esperanza, que es un poco ambivalente. Inicialmente moviliza a la comunidad como a realizar todos sus puestos de trabajo, pero termina funcionando como un mecanismo de autoengaño colectivo. Es una esperanza frágil, que es fácilmente también manipulable por discursos externos como los de los medios de comunicación o las instituciones religiosas. Finalmente tenemos la resiliencia y pues de una u otra forma la alegría, y es que a pesar de todo se pueden identificar momentos de celebración y encuentro comunitario, y es que estas emociones no niegan la desigualdad ni tampoco la romantizan, pero permiten sostener la vida cotidiana en medio de tanta hostilidad. Para realizar un análisis político acerca de la película es importante identificar diferentes elementos que allí se presentan y que nos hablan de estas dinámicas de poder en la historia. Una de estas ideologías narrativas que se sostiene es el capitalismo periférico y la especulación de una mejor economía, de un progreso en el mercado. Aquí vemos cómo la película ilustra una lógica que penetra a una comunidad que ha sido marginada. La ideología dominante convence al pueblo de la que la salvación radica en emprender y ser libres económicamente. Se desarrolla una fiebre del oro, donde los habitantes asimilan la promesa de un desarrollo económico, donde gracias a ellos y al turismo van a salir de esa marginación y de la pobreza en la que viven. Todo, incluso la fe, se llega a mercantilizar. Se sostiene esa especulación de que vendrán días mejores, aun cuando las personas se resisten. Por otro lado, la ideología de un Estado autoritario, en el cual el Estado de Melo no garantiza los derechos humanos, más bien es una máquina de coerción. Domina la idea de que la legalidad debe imponerse mediante la fuerza militar. Esta ideología justifica la represión estatal y que sea despojada a las personas de sus bienes y de su trabajo, porque los pobres son pobres y necesitan ser legales. Se les declara como ilegales y como vándalos. En vez de ser una entidad estatal la que los apoya, hace todo lo contrario y justifica su extorsión sistemática. Por otra parte, como el discurso hegemónico de la religión y la institución está presente. La religión funciona aquí bajo la definición clásica de opio para el pueblo. La visita papal, promovida por la Iglesia y por el Estado, impone una ideología de pasividad y falsa esperanza. Se utiliza el favor religioso para hacer que las personas tengan una postura pasiva ante la sensación de desesperanza y de injusticia. Mientras que se sostiene una narrativa en las noticias y desde la iglesia de esperanza y de que vendrán tiempos mejores, en la práctica mienten y utilizan esta táctica para seguir legitimizando estas desigualdades. Cuando analizamos las relaciones de poder y cómo se justifican dentro del sistema, podemos ver que estas relaciones son totalmente asimétricas, son verticales y se sostienen bajo la violencia física, simbólica y económica, donde también ocurre una manipulación de la información. Hay una violencia estructural y biopolítica, donde el Estado ejerce un control absoluto sobre los cuerpos y los territorios. Los militares aduaneros utilizan este mercado ilegal para justificar el abuso, criminalizan la pobreza, y eso lo vemos claramente entre la relación que hay en los aduaneros con los bagalleros, donde ellos justifican los actos de violencia, el robo de la mercancía y otros actos de maltrato porque los bagalleros incurren en delitos como el contrabando. Por otro lado, cómo ejercen un poder mediático desde los aparatos estatales y de comunicación.
Los medios de comunicación inflan las cifras de visitantes que irán al pueblo y asimismo también siembran esperanza y malinforman al pueblo. De esta misma manera siguen legitimizando las estructuras de pobreza donde las personas utilizan sus ahorros y se esfuerzan y demás por poner un negocio que a la hora del té llegó a la bancarrota y el Estado sale impune. Nadie responde, las personas pobres siguen siendo pobres. Ahora, si estamos analizando las dinámicas de poder, es fundamental también hacer un alto en las jerarquías sociales que se presentan dentro de la película. La estructura social de la película revela una profunda desigualdad, evidenciando un modelo del centro y la periferia muy marcado. Esto lo podemos dividir en tres: en la macrojerarquía, en el cual se encuentran las personas que hacen parte del centro del poder, como lo es el Papa, el presidente, los grandes medios de comunicación, que tienen el poder de movilizar a las masas, alterar la economía de toda una región y no sufrir consecuencias. Por otra parte, encontramos la mesojerarquía, donde está la administración de esta fuerza. Aquí podemos ver a los agentes de la aduana y a los militares y policías, que son la clase burocrática y armada que actúan como una barrera entre las élites y las personas en pobreza. Su estatus les otorga una inmunidad y los capacita de decidir quién cruza la frontera y quién no la cruza, quién puede perder su sustento y quién no, incluso quién vive y quién no lo hace. Por otra parte, encontramos ya la base de la marginación, en la cual se encuentra Beto y los bagalleros, las personas que pertenecen al trabajo informal. Estos carecen de derechos laborales, desigualdad social y no tienen protección de ningún Estado. En esta jerarquía, sus cuerpos son utilizados como instrumentos de carga literalmente y también simbólicamente. Hay un desgaste físico extremo que los puede llevar a la enfermedad y a la muerte. Esto lo podemos ver claramente en la imagen de la rodilla de Beto. Por último, pero no menos importante, cómo hay una microjerarquía en los hogares de esta comunidad. Beto, pese a ser un marginado, también ejerce poder en su casa, en la cual esta está basada en dinámicas machistas donde él se apropia el dinero de su mujer e incluso de su hija, bajo la justificación de que él es el proveedor, el hombre de la casa y que de esa manera él toma las decisiones. Diferentes tipos o expresiones de resistencia que se evidencian dentro de la película. La película, lejos de mostrar a sujetos totalmente pasivos y relegados a su destino, muestra una resistencia frente al sistema que tiende a ser asfixiante. Allí podemos ver la resistencia económica y territorial. El contrabandismo en bicicletas en sí es un acto de resistencia ante estas jerarquías y sistemas hegemónicos donde solamente lo legal permite ser transitado. Aquí ellos reclaman su derecho a poder subsistir y a también poder tener una economía que les permita tener una vida digna. Resisten ante las fronteras oficiales y crean economías alternativas al margen de la ley. Por otro lado, tenemos la subversión simbólica y discursiva. Cuando Beto canta a grito herido el himno nacional diciendo "tíranos, temblad, libertad", muestra cómo el máximo símbolo de nacionalismo realmente es una bala en el pecho, en el cual el Estado los ha traicionado y no les da la mano, sino que les da la espalda. De la misma manera, cuando grita "la carretera es libre", es un reclamo legítimo para el derecho del territorio, de la libertad de tránsito y asimismo también se opone a los monopolios de las fronteras. Por último, encontramos la resistencia emancipatoria y generacional. Esto se evidencia claramente en Alicia, al sostener firmemente "no voy a ser bagallera". Aquí se resiste al legado de su padre y a lo que socialmente se le quiere imponer. Ella utiliza la educación como su máxima herramienta política para resistirse al Estado, donde definitivamente quiere salir de este ciclo de miseria y del patriarcado que la rodea. En términos del cambio social, la película nos permite generar una reflexión sobre la necesidad de la transformación de representaciones sociales que naturalizan la pobreza y la resignación. Es importante hacer cuestionar a la comunidad sobre la idea que tienen de que las oportunidades se dan gracias a eventos externos o a la suerte que puedan tener las personas. Por otro lado, desde la psicología social se puede encaminar la intervención fomentando la organización colectiva de la comunidad y la creación de nuevas narrativas,
donde el pilar fundamental sea la progresión y la dignidad. Es importante tener el apoyo del Estado, ya que se pueden crear políticas públicas las cuales garanticen un acceso a condiciones básicas, y esto puede generar una reducción en el porcentaje de la brecha de desigualdad que existe. Esto también permite que las comunidades no solo sobrevivan, sino que puedan desarrollar proyectos de vida a largo plazo que sean sostenibles. El Santo Padre envío de júbilo y recogimiento, bendición que nos traerá amor y comprensión para todos, que nos traerá trabajo, salud, desarrollo, una vida plena. Un futuro venturoso nos espera. Un futuro venturoso nos espera la concha de tu hermana, pajero. ¿Qué futuro venturoso estás hablando? ¿De qué estás hablando? El Papa no tiene más puta idea de lo que pasó hoy en Melo, loco. Gracias, hermano Juan Pablo, por visitarnos. Estás en nuestro corazón. Tenemos chorizo hasta fin de año, vos. ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! Sí, mis amigos, que vuelva. ¿Que vuelva? Que vuelva, que Melo lo estará esperando. ¿Que vuelva? Con los brazos abiertos. ¿Que vuelva? Con el corazón abierto. Con la mesa llena. Así lo estaremos.